Bien, vamos a ver un par de cuestiones. En la primera de ellas dice, ¿cómo puede moverse una carga a través de un campo magnético sin experimentar nunca la acción de la fuerza magnética? Bien, eh, nosotros sabemos que por la ley de Lorentz se va a generar una fuerza siempre que haya una partícula cargada con una cierta velocidad dentro de un campo magnético, ¿vale? Y esa relación entre la velocidad y el campo magnético viene dada por un producto vectorial. Vale. Si nosotros desarrollamos el módulo de esta fuerza, será igual a la carga por la velocidad, por el campo, por el seno que forman la velocidad y el campo. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la carga no es cero, que tiene cierta velocidad y que el campo no es cero, luego ninguno de estos términos nos puede anular el valor de la fuerza. El único que nos puede anular la fuerza es el ángulo, el seno del ángulo. ¿Y qué tiene que ser? Pues para que esto sea cero, el ángulo θ tiene que ser o 0 grados o el ángulo θ tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, si nosotros dibujásemos, por ejemplo, un campo magnético así en esta dirección, ¿vale? Ese que fuera el campo magnético, la carga se tendría que desplazar paralela a dicho campo, o bien en ese mismo sentido o bien en el sentido contrario, es decir, la velocidad de esa partícula tiene que estar en la misma dirección, sea en un sentido o en otro, pero en la misma dirección que el campo. De esta manera ese seno sería cero y por lo tanto la fuerza no se generaría ninguna fuerza, ¿vale? Bueno, pues esa sería la cuestioncilla. Y tenemos otra en la que nos dice, ahora tenemos un conductor rectilíneo muy largo, transporta corriente y, tal como indica la figura, donde también se representan las líneas del campo magnético que genera. Esas líneas azules serían las líneas del campo magnético. Nos piden contestar razonadamente las cuestiones. A. Dibujar sobre el propio esquema la dirección y sentido del campo magnético. Bueno, ¿cuál sería esa dirección y sentido? Bueno, pues si nosotros recordamos la regla del sacacorchos o de la mano derecha, vemos cómo si nosotros miramos, en este caso desde arriba, las líneas, o sea, el campo magnético va en contra de las agujas del reloj. Es como si lo mirásemos desde aquí, ¿vale? Entonces estaría yendo esas líneas en contra de las agujas del reloj. Justo en este punto, ¿vale? Ese campo magnético sería así, ¿vale? Porque es tangencial siempre a lo que es esta línea de campo. Y entonces ahora nos hace la segunda pregunta, por eso he dibujado aquí el campo justo en este punto, en el origen de coordenadas. Dice, suponiendo que una partícula cargada negativamente, cuya velocidad es v, pasa por el origen de coordenadas mostrado en la figura, ¿cuál es la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre ella en ese instante? Bueno, sabemos que la fuerza, igual que dijimos en la cuestión anterior, es Q por V por V. Entonces, si nosotros vemos V por V, por la regla de la mano derecha, V por V, ese vector iría hacia nosotros, ¿verdad? Vendría hacia fuera de la pantalla, pero como nos dice que la partícula está cargada negativamente, la fuerza que va a sentir va a ser justo en contra. Por lo tanto, esa fuerza va a ir hacia adentro en el eje, según esta figura, el eje X en la parte negativa, hacia adentro de la pantalla, ¿vale? Repetimos, V por V vendría hacia el eje positivo, aquí vendría V por V, pero la fuerza se generaría hacia adentro porque la partícula está cargada negativamente. Bueno,